Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Loredo. En esta videocápsula hablaré sobre la importancia de la argumentación jurídica y algunos de los principales tipos de argumentos utilizados dentro del derecho. La argumentación es una herramienta fundamental que permite interpretar las leyes, justificar decisiones y resolver conflictos de manera lógica, razonada y justa. En el ámbito jurídico, no basta únicamente con conocer las leyes. También es necesario saber interpretarlas y explicar por qué deben aplicarse de determinada manera en cada caso. Por ello, jueces, abogados y autoridades utilizan diferentes tipos de argumentos que les ayudan a fundamentar sus decisiones y así proteger los derechos humanos. En esta exposición explicaré 5 tipos de argumentos jurídicos. El argumento de autoridad o AB ejemplo. El argumento analógico o asímili, el argumento sistemático, el argumento de equidad o equitativo y el argumento teleológico. Aparte de explicarlos, presentaré ejemplos prácticos de cada uno para poder comprender mejor cómo se utilizan en situaciones reales dentro del derecho y por qué son tan importantes para la impartición de la justicia. El argumento de autoridad o AB ejemplo. El argumento de autoridad consiste en respaldar una idea, interpretación o decisión utilizando el criterio de una autoridad reconocida en determinada materia. En el ámbito jurídico, esta autoridad puede ser la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales internacionales, leyes, jurisprudencias o incluso especialistas reconocidos en derecho. La finalidad de este argumento es otorgar mayor credibilidad y fuerza al razonamiento jurídico. Cuando un juez o abogado cita una resolución de la Suprema Corte, no solo está dando su opinión personal, sino que está apoyándose en un criterio previamente reconocido y validado por una institución con autoridad jurídica. Este tipo de argumento es muy común dentro del derecho, porque el sistema jurídico necesita mantener coherencia y seguridad jurídica. Si cada juez interpretara las leyes de forma completamente distintas, existirían muchas contradicciones y sería difícil garantizar justicia e igualdad. El argumento de autoridad también ayuda a orientar decisiones en casos complejos o cuando existen dudas sobre cómo debe interpretarse una norma. Por ejemplo, las jurisprudencias emitidas por tribunales superiores sirven como guía para resolver asuntos similares. Sin embargo, es importante entender que este argumento no significa aceptar cualquier opinión solo porque proviene de alguien importante. La autoridad citada debe tener reconocimiento legítimo y sus argumentos deben ser razonables y jurídicamente válidos. Además, este argumento fortalece el respeto al Estado de Derecho, ya que las decisiones judiciales se basan en normas y criterios establecidos previamente, así evitando arbitrariedades. Ejemplo práctico. Imaginemos que una trabajadora es despedida después de informar a su empresa que se encuentra embarazada. El abogado de la trabajadora argumenta que el despido fue discriminatorio y cita criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece que despedir a una mujer por embarazo viola derechos fundamentales como la igualdad y la dignidad humana. En este caso, el abogado utiliza un argumento de autoridad, esto porque fundamenta su postura en decisiones de la Suprema Corte, que es la máxima autoridad judicial del país. Un ejemplo real ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de junio del 2015, cuando se emitió la jurisprudencia que declaró inconstitucionales las leyes que limitaban el matrimonio únicamente entre hombre y mujer. A partir de este criterio, jueces de distintos estados de México comenzaron a autorizar matrimonios igualitarios basándose en la resolución de la Suprema Corte. Por ejemplo, en estados como Oaxaca y Chihuahua, varios jueces utilizaron este criterio como fundamento para resolver casos similares. Aquí se aplicó un argumento de autoridad, porque las decisiones se apoyaron en el criterio emitido por la máxima autoridad judicial del país. El argumento analógico o asímili. El argumento analógico consiste en comparar dos situaciones semejantes,
para aplicarles una solución jurídica similar. Parte de la idea de que, si dos casos tienen características parecidas, entonces deben recibir un trato semejante. Este argumento se utiliza principalmente cuando no existe una norma exacta para resolver un caso concreto, pero sí hay disposiciones aplicables a situaciones similares. El argumento analógico es importante porque permite cubrir vacíos legales y adaptar el derecho a nuevas realidades sociales y tecnológicas. Gracias a este tipo de razonamiento, las leyes pueden seguir siendo útiles, incluso cuando aparecen situaciones que no existían al momento de ser creadas. Además, este argumento está relacionado con el principio de igualdad, ya que busca evitar tratos injustificadamente diferentes entre situaciones semejantes. Sin embargo, para aplicar correctamente la analogía, es necesario demostrar que realmente existen similitudes importantes entre ambos casos. No cualquier comparación es válida. El argumento analógico también tiene límites. Por ejemplo, en materia penal normalmente no puede utilizarse para crear delitos o imponer sanciones que no estén expresamente previas en la ley, ya que esto podría afectar derechos fundamentales. Supongamos que una ley protege a trabajadores presenciales contra ciertos riesgos laborales, pero no menciona específicamente a quienes trabajan desde casa. Un juez podría aplicar un argumento analógico y considerar que las personas que trabajan en modalidad home office también tienen derecho a las condiciones laborales seguras, debido a que realizan actividades semejantes a las de quienes laboran presencialmente. Un ejemplo real sería, durante la pandemia de COVID-19 en México, especialmente entre 2020 y 2021, miles de trabajadores comenzaron a laborar desde casa. Antes de la reforma oficial sobre el teletrabajo, publicada el 11 de enero de 2021 en la Ciudad de México, muchas empresas y tribunales aplicaron por analogía normas ya existentes sobre jornadas laborales, descansos y derechos de trabajadores presenciales a quienes realizaban home office. Esto ocurrió en distintas partes del país, principalmente en grandes ciudades, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde aumentó considerablemente el trabajo remoto. Aquí se utilizó un argumento analógico, porque se aplicaron reglas de una situación semejante a una nueva modalidad laboral no regulada completamente en ese momento. El argumento sistemático. El argumento sistemático consiste en interpretar las normas jurídicas tomando en cuenta todo el sistema legal y no únicamente una disposición aislada. Esto significa que las leyes deben analizarse en relación con la Constitución, tratados internacionales, jurisprudencias y demás normas que forman parte del orden jurídico. La finalidad de este argumento es lograr interpretaciones coherentes y evitar contradicciones entre normas. El derecho funciona como un sistema organizado, donde todas las disposiciones deben complementarse entre sí. Por ello, una ley no puede interpretarse ignorando otras normas superiores o relacionadas. El argumento sistemático es especialmente importante en la protección de derechos humanos, porque muchas veces las leyes deben interpretarse conforme a principios constitucionales y tratados internacionales. Además, este argumento ayuda a evitar interpretaciones demasiado literales o limitadas. Una norma puede parecer clara por sí sola, pero al analizarla dentro del sistema jurídico completo puede adquirir un significado distinto. También fortalece la seguridad jurídica, ya que permite mantener coherencia en las decisiones judiciales y evita conflictos entre distintas disposiciones legales. Imaginemos que existe una ley local que limita la libertad de expresión en ciertos espacios públicos. Al analizar esta norma, un juez no puede interpretarla de forma aislada, debe relacionarla con la Constitución mexicana y con tratados internacionales que protegen el derecho a la libre expresión. Si la ley contradice derechos constitucionales, el juez deberá interpretar la norma de manera compatible con el sistema jurídico completo. Aquí se estaría utilizando un argumento sistemático, porque la decisión se basa en la relación entre varias normas y principios jurídicos. Este tipo de argumento es fundamental para mantener coherencia y respeto hacia los derechos humanos. Un ejemplo real ocurrió el 7 de noviembre de 2007, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió acciones relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la información en la Ciudad de México. En estas resoluciones, la Corte interpretó leyes nacionales, tomando en cuenta también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los ministros analizaron todo el sistema jurídico para proteger la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, evitando interpretaciones aisladas de las leyes locales. Aquí se aplicó un argumento sistemático, porque la decisión se fundamentó en la relación entre diversas normas nacionales e internacionales. El argumento de equidad busca que la aplicación de la ley produzca resultados justos en cada caso concreto. Aunque las leyes son generales, las personas viven situaciones diferentes. Por ello, aplicar una norma de manera estricta puede generar injusticias en ciertos casos. La equidad permite adaptar la interpretación jurídica considerando circunstancias personales, económicas, sociales o de salud. Este argumento está relacionado con principios como justicia, igualdad, proporcionalidad y dignidad humana. La finalidad de la equidad no es ignorar la ley, sino aplicarla de una manera razonable y humana. Además, este argumento permite que las decisiones jurídicas sean más sensibles a la realidad social y evita resoluciones excesivamente rígidas. Los jueces recurren frecuentemente a la equidad cuando la aplicación literal de una norma podría provocar consecuencias desproporcionadas. Imaginemos el caso de una persona adulta mayor que no pudo pagar un trámite gubernamental porque estuvo hospitalizada durante varios meses. Si la autoridad aplicara la ley estrictamente, podría imponer una multa muy elevada. Sin embargo, utilizando el argumento de equidad, podría considerar la situación médica y reducir la sanción o incluso permitir facilidades de pago. En estos casos, la equidad busca soluciones más humanas y sobre todo proporcionales. Un ejemplo real de argumento de equidad o equitativo sería durante la emergencia sanitaria por COVID-19, entre 2020 y 2021. Instituciones educativas y autoridades fiscales en México otorgaron prórrogas y facilidades especiales a estudiantes y contribuyentes que no podían cumplir ciertos trámites o pagos debido a problemas económicos y de salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México y otros estados del país, universidades públicas permitieron ampliaciones de fechas para inscripción y entrega de documentos, considerando las dificultades ocasionadas por la pandemia. Aunque las normas establecían plazos específicos, las autoridades tomaron en cuenta las circunstancias, estas excepcionales, para evitar consecuencias injustas. En este caso, se utilizó un argumento de equidad, porque se buscó una solución más justa y humana, conforme a las condiciones particulares de las personas. El argumento teleológico. El argumento teleológico consiste en interpretar las normas jurídicas tomando en cuenta su finalidad o propósito. La palabra teleológico proviene del término griego teleos, que significa fin u objetivo. Este argumento busca comprender qué problema pretendía resolver el legislador al crear una norma y cuál es el objetivo que persigue. Es importante porque las leyes no se crean al azar, sino para proteger derechos, mantener el orden social o resolver necesidades específicas. El argumento teleológico evita interpretaciones demasiado limitadas y permite adaptar las leyes a cambios sociales y tecnológicos. Además, ayuda a que las normas sigan siendo útiles incluso cuando surgen nuevas situaciones no previstas originalmente. También tienen una gran importancia en derechos humanos, ya que favorece interpretaciones orientadas a proteger la dignidad y bienestar de las personas. Imaginemos una ley creada para proteger a menores de edad de los riesgos del Internet. Aunque la norma fue redactada antes de la existencia de ciertas redes actuales, un juez puede interpretar que su finalidad es proteger a menores en cualquier entorno digital. Por ello, la protección también aplicaría a plataformas nuevas, aunque no aparezcan mencionadas expresamente. Otro ejemplo serían las leyes ambientales,
destinadas a evitar contaminación. Aunque aparezcan nuevas formas de contaminación tecnológica, la finalidad protectora de la norma permitiría aplicarla también a estos casos. Así, el argumento teleológico ayuda a mantener vigente el propósito de las leyes aún frente a los cambios sociales. Un ejemplo real del argumento teleológico sería el ocurrido en México a partir de 2018, cuando autoridades de protección de datos personales comenzaron a aplicar leyes de privacidad digital a nuevas plataformas como TikTok y aplicaciones móviles modernas. Aunque muchas normas de protección de datos habían sido creadas antes del surgimiento de estas aplicaciones, instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpretaron la ley tomando en cuenta su finalidad principal: proteger la privacidad y seguridad de las personas en cualquier entorno digital. Esto permitió aplicar medidas de protección de datos a plataformas tecnológicas nuevas, aunque no estuvieran mencionadas expresamente en la legislación original. Aquí se utilizó un argumento teleológico, porque la interpretación se basó en el propósito de la norma y no únicamente en sus palabras exactas. La realización de este trabajo me permitió comprender mejor la importancia de la argumentación jurídica y cómo se aplica en situaciones reales dentro del derecho y de la vida cotidiana. Considero que estos conocimientos serían muy útiles en mi formación académica y profesional, ya que aprendí que no basta únicamente con conocer las leyes, sino que también es necesario saber interpretarlas, analizarlas y fundamentar correctamente una postura. Además, este trabajo me ayudó a desarrollar habilidades de análisis, reflexión y pensamiento crítico, porque cada tipo de argumento requiere observar los problemas desde diferentes perspectivas y buscar soluciones razonables y justas. Estas habilidades no solo son importantes en el ámbito jurídico, sino también en cualquier situación donde sea necesario tomar decisiones, defender ideas o resolver conflictos. En lo personal, comprender cómo funcionan argumentos como el de autoridad, analogía, equidad o final de la ley me permitió entender mejor cómo trabajan jueces y abogados al momento de resolver casos reales. También me hizo reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos, la justicia y la correcta aplicación de las normas dentro de la sociedad. A futuro, considero que este aprendizaje me servirá para expresar mis ideas de manera más clara y fundamentada, participar en debates académicos con mejores argumentos y comprender de forma más crítica las decisiones legales y sociales que ocurren en el país. Asimismo, si en algún momento me desempeño en el área jurídica, estos conocimientos serán fundamentales para interpretar leyes y construir argumentos sólidos y coherentes. A lo largo de esta videocápsula pudimos comprender la importancia de la argumentación jurídica y cómo distintos tipos de argumentos ayudan a interpretar las leyes y resolver conflictos de manera más justa. El argumento de autoridad permite respaldar decisiones mediante criterios reconocidos. El analógico ayuda a resolver casos semejantes. El sistemático interpreta las normas dentro de todo el orden jurídico. El de equidad busca soluciones más humanas y razonables. Y el teleológico analiza la finalidad de las leyes para poder comprender su verdadero propósito. En lo personal considero que estos argumentos son fundamentales porque nos demuestran que el derecho no es únicamente memorizar leyes, sino también es saber interpretarlas y aplicarlas correctamente según cada situación. Además, estos tipos de razonamiento permiten proteger derechos humanos, garantizar igualdad y adaptar las normas a las necesidades actuales de la sociedad. Finalmente, comprender la argumentación jurídica ayuda a valorar la importancia de las decisiones judiciales y el papel que tiene el derecho en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Gracias por su atención.